Una especie está en peligro de extinción, el ser humano. Estas fueron las palabras de Fidel Castro en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas en 1992 en Río de Janeiro. La crisis socioecológica se ha transformado en una crisis civilizatoria y representa una de las prioridades para nuestra generación. Los factores que han originado esta crisis podemos encontrarlos en el capitalismo y en la acción humana. De seguir por la misma senda, los ecosistemas se seguirán destruyendo, la biodiversidad seguirá desapareciendo, la sequía seguirá aumentando y el mundo se seguirá avanzando directamente hacia un precipicio. Echarle mano al freno de emergencia de la historia se transforma en una necesidad de vida o muerte. Pensar en torno a una transición justa hacia un mundo distinto es nuestro desafío. Por eso el trabajo realizado por las comunidades que han resistido el avance del extractivismo y siguen construyendo a pesar de vivir en zonas de sacrificio, se transforman en una luz en la oscuridad. Aprender de dichas experiencias, por su capacidad de acción y reflexión, son uno de los objetivos de este programa, en el cual conversaremos con Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales e integrante del Movimiento por las Aguas y los Territorios, y también con Manuel Arroyo, doctora en Derecho y vocera nacional de Modatima. Ambas organizaciones han sido protagonistas en Chile en la defensa por el agua y los territorios, como también por la defensa de la vida. En este tercer capítulo de podcast Vitalismo conversaremos sobre la crisis ecológica y los extractivismos, sobre las experiencias de resistencia en contra de estos proyectos extractivistas, sobre las reflexiones desde el sur global y nuestra América para pensar en horizontes post-extractivistas y por el buen vivir. Todo ello aterrizado también a la realidad nacional y latinoamericana, considerando también la discusión sobre la transición energética llevada a cabo por el gobierno de Chile, la cual se aleja de las necesidades de las comunidades y más bien responde a intereses de los países del norte global. Finalmente, conversaremos sobre la pertinencia de algunas teorías y conceptos como el ecosocialismo, ecofeminismo y ecreacionismo para nuestra realidad latinoamericana. Les invitamos a este tercer capítulo de podcast Vitalismo para pensar en horizontes postcapitalistas desde las luchas socioambientales. Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de podcast Vitalismo, en el cual vamos a hablar sobre un tema absolutamente relevante que es la crisis ecológica, pero por sobre todo también cómo las organizaciones al interior de Chile han defendido el territorio, el agua, han participado defendiendo a las comunidades en conflictos ambientales y además han generado reflexiones que nos permiten avanzar hacia un mundo postcapitalista. El día de hoy conversaremos junto a dos invitados de lujo. Una es Manuel Arroyo, doctora en Derecho, ex convencional constituyente en la Convención Constitucional, pero por sobre todo también vocera nacional de Modatima. Así que muy bienvenida, Manuela, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Y en segundo lugar estamos con Lucio Cuenca, ingeniero, quien es director del OLCA y también es integrante del Movimiento por las Aguas y los Territorios. Hola Javier, gracias por la invitación y un gusto estar acá con Manuela también en este programa. Lucio, quisiera partir preguntándote, hay un concepto que se ocupa mucho y que lo hemos visto en los distintos conflictos ambientales y que se habla de extractivismo, de anti-extractivismo, de post-extractivismo. ¿Podrías explicarnos en términos generales a qué hace referencia este concepto y cómo está engarzado a determinadas luchas de comunidades contra algunos proyectos que son calificados como extractivistas? Sí, mira, el concepto es una construcción social y socioambiental que surge en Latinoamérica para tratar de explicar ciertas características de la expansión capitalista en nuestra región particularmente, que no tenía quizás formas de interpretarse o de caracterizarse, ¿no? En épocas anteriores. Y tiene que ver fundamentalmente con esta época desde los años 90 en adelante, donde se profundiza el neoliberalismo en la región, asociado a la explotación de naturaleza, que se explota en grandes volúmenes. Hay un modo de apropiación, de explotación a gran escala, pero que está asociado a el mercado global, a la economía global. Entonces, y que demanda
en grandes cantidades materias primas, sobre todo para satisfacer economías del primer mundo, de los países más industrializados, y que empieza a generar mucha presión en los territorios, empieza a precarizar la vida en los territorios, y desde allí se empiezan a generar las resistencias, los procesos de oposición, de también mostrar que en los territorios, desde las comunidades, las organizaciones, también hay alternativa a este modo de vida depredador que nos impone el extractivismo, ¿no? Y de ahí surgen también otros conceptos que hoy día se dan como construcciones del mundo alternativo que queremos construir desde Latinoamérica, como el post-extractivismo, el buen vivir y otras conceptualizaciones que provienen de las cosmovisiones de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, y que hoy día de alguna manera van configurando o tratando de abrirse camino a una nueva manera de construir la sociedad. Y en Chile, ¿cuáles son los proyectos extractivistas que se pueden identificar y que tú crees que han sido los más importantes en los últimos años? Bueno, en Chile nosotros hablamos de extractivismos, ¿no? En plural. Y podemos caracterizar en esos sectores o actividades económicas como la minería, como el sector forestal y el monocultivo y la industria forestal, la pesca y la acuicultura, el sector agroexportador, ¿no? Con todo el monocultivo de, sobre todo de frutas y de productos para el mercado global, y que hoy día, dependiendo de lo que ocurra con las nuevas políticas que estamos enfrentando, podríamos denominar también a la energía como parte de ese extractivismo, porque en el actual gobierno, que ya son políticas que vienen del gobierno de Piñera de alguna manera, se ha planteado transformar el sector energético como un sector exportador, ¿no? Por lo tanto, hoy día lo que está ocurriendo en los territorios de alguna manera también podemos identificar que son afectaciones del extractivismo a partir de proyectos energéticos, ¿no? Incluso, paradojalmente, proyectos verdes, como se denominan, ¿no? De energía renovable no convencional, que se están desplegando de manera masiva y a gran escala a lo largo de todo el país. Entonces, creo que hay en los distintos territorios, en las distintas regiones, impactos del extractivismo asociados a alguna de estas actividades que nosotros identificamos como extractivistas en Chile. Ya vamos a volver al tema de la energía, pero antes quería preguntarte, Manu, hay un concepto que se utiliza mucho, que es la crisis ecológica, y que vemos que una dimensión de las que afecta es el problema de acceso al agua. Pero también ustedes como Modatima y junto a otras organizaciones ambientales han ocupado mucho esta frase que no es aquí, es aquello, donde da cuenta que también la crisis ecológica o esta dimensión no solamente es un problema en la naturaleza, sino que también hay una acción humana donde uno podría identificar determinados actores. Entonces, ¿cuál es la experiencia en Modatima respecto a cómo enfrentan esta crisis ecológica y cuáles ves que son los principales actores involucrados al respecto? Sí, bueno, yo creo que primero es importante como constatar que existe un consenso así ya a nivel mundial respecto a que hoy día estamos viviendo en una crisis ecológica sin precedentes. Se nos habla que esta es una triple crisis, ¿no? Porque no es solamente el cambio climático en términos del calentamiento global de la atmósfera, sino que existe una gran crisis de extinción de biodiversidad, una gran crisis de pérdida de especies, algunas que vemos y otras que todavía no conocemos, pero que se están muriendo. Y además una gran crisis vinculada a la contaminación, que tiene que ver con todo el plástico en los mares, pero incluso que hoy día se va reeditando. Por ejemplo, si hablamos de esta transición energética, de la utilización de otra energía, bueno, ¿y qué pasa con las baterías? ¿Qué pasa con el litio? ¿Qué pasa con los desechos electrónicos? Como que en el fondo también hay todo un debate en torno a la contaminación. Y en ese marco y en esta gran crisis ecológica en que hoy día vivimos, efectivamente hay que pensar, ¿no? De que esta crisis tiene un origen que, si bien obviamente no hay factores del
naturales que influyen, lo cierto es que obedece principalmente a la acción humana, ¿ya? Y esto no es algo que lo estemos inventando nosotros, los ecologistas, sino que el propio panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas ya lo estableció en sus sucesivos informes y establece que efectivamente el origen de esta crisis ecológica y del cambio climático está, ¿no?, en el actuar humano. Y cuando un poco, en general la ecología también se habla, en la ecología marxista, ¿no?, de la existencia como de un metabolismo, es decir, si pensamos como hacemos una analogía entre la naturaleza, ¿no?, nuestra relación con la naturaleza y nuestro cuerpo, podemos ver que en general para que estemos sanos tenemos que vivir en equilibrio. Sin embargo, producto, ¿no?, del desarrollo económico capitalista, principalmente proveniente de Occidente, ¿no?, que se instala y se desarrolla desde la revolución industrial en adelante, los impactos del desarrollo económico capitalista en la naturaleza fracturaron este metabolismo y ha generado estos desequilibrios, ¿no?, que tienen que ver con la crisis climática, contaminación, extinción de especies, etc. Entonces, si pensamos, ¿no?, en hablar y si levantamos esta frase que dice no es sequía, es saqueo, tiene que ver con que efectivamente hay causales que tienen que ver con la humanidad, con la acción humana, con las políticas, con la economía que han generado esta escasez hídrica, que ha generado esta contaminación, que ha generado el cambio climático. Entonces, ¿no?, si no cambiamos el modelo de consumo, el modelo de producción a los términos que lo estamos llevando ahora, la crisis va a seguir profundizándose. Entonces, el sentido de esta frase que se creó en el 2018, ¿no? Yo todavía no estaba en el Modatima, pero el otro día en un encuentro nacional lo conversamos. Fue súper divertido porque un compañero, Diego, que falleció recientemente, levantó la mano y nos dijo: sí, yo me acuerdo cuando inventamos eso, y dijimos, ¿irá a pegar esta frase? No sé, unos decían que no, otros decían que sí, y dijimos, démosle nomás. Y fue súper importante para nosotros también como organización cuando empezamos a ver, no sé, que en México las luchas, no sé, contra la extracción de Danone por el agua, en las paredes está rayado no es sequía, es saqueo. En Uruguay con la crisis del agua, en las paredes uno puede rayado no es sequía, es saqueo. Y de hecho algunos compañeros de otros países no me creían que lo había inventado Modatima, tuve que mostrar pruebas del 2018. Pero en el fondo yo creo que ahí está como esa clave, ¿no? En el fondo, si bien obviamente hay sequía producto, ¿no?, de factores naturales, ¿no?, la escasez hídrica obedece principalmente a estos patrones de producción, de consumo y también de saqueo y de acumulación de la riqueza, en este caso del agua, por unos pocos, que es muy propio del capitalismo. Sí, claro. Y en esa línea, Lucio, la experiencia que han tenido como Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, a propósito de conflictos concretos, ¿cómo se da esta frase que algunas organizaciones, vemos sobre todo en ONGs, que plantean proyectos de desarrollo capitalista sustentable? ¿Es posible aminorar los efectos de la industria extractivista? ¿Cuál es la experiencia respecto a conflictos concretos? Es decir, ¿se puede producir de una forma sustentable? ¿En qué caso aquello ustedes identifican que sí podría ser compatible a partir de la experiencia? ¿Y en cuáles ustedes simplemente señalan que no hay compatibilidad en torno a estos proyectos, ni por más allá de los nombres verdes o apellidos verdes que se le den, resultan incompatibles con la mantención de proyectos de vida? Sí, mira, yo creo que crecientemente hemos ido tomando conciencia de que la crisis se genera por un determinado paradigma, ¿no?, de desarrollo que se le ha ido agregando o complementando con ciertos atributos para tratar de seguirnos moviendo en el mismo paradigma y no cambiar estructuralmente lo que está provocando la profunda crisis que de alguna manera estamos describiendo acá. Entonces, hoy día vemos que, por ejemplo, lo que en algún momento era la respuesta tanto social, política e institucional a la crisis ecológica, que era el desarrollo sustentable, vemos que crecientemente esos conceptos, esos intentos de camino para salir de la crisis van siendo cooptados, van siendo apropiados por el mismo sector empresarial o por economías, gobiernos que quieren mantener el statu quo sobre esto. Entonces, el desarrollo sustentable, de alguna manera, siendo un concepto que está en disputa, no es un concepto que nos acomode totalmente, ¿no?, sino que creo que tenemos que recoger
de otras propuestas, sobre todo de Latinoamérica, que plantean, o sea, que reconocen que la crisis socioecológica es una crisis civilizatoria y que por lo tanto necesitamos otro planteamiento de alternativas que recoja las experiencias latinoamericanas, las cosmovisiones latinoamericanas, como lo mencionaba hace un rato, por ejemplo, el buen vivir y el post-extractivismo como construcciones propias que van, creo que más allá de solo el concepto de sustentabilidad, ¿no? Que hoy día a veces se aplica como un genérico, a veces se aplica para caracterizar una actividad en particular, pero que no va apuntando a superar esta lógica capitalista del crecimiento económico infinito y de las formas de depredación y de saqueo, como decía Manuela, que predominan hoy día en nuestra sociedad. Y creo que por eso nosotros decimos: no hay transición si esta no es post-extractivista y en función de un modo de vida totalmente distinto al que impera en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y eso creo que se encamina más con las visiones latinoamericanas del buen vivir y de otras cosmovisiones que con ponerle apellido al desarrollo, que finalmente es el sinónimo para justificar el crecimiento económico infinito que pretende el capitalismo neoliberal en nuestros países. Y respecto a eso que mencionabas de experiencias desde América Latina hacia proyectos del buen vivir, ¿cuáles destacarías o podría mencionar? O sea, yo creo que hay muchas experiencias y muchas de las resistencias y oposiciones que surgen al extractivismo es porque la gente defiende modos de vida y alternativas económicas y de formas de relacionarse con el territorio que son mucho más, visiones mucho más integrales y apropiadas para los territorios y para nuestro país, ¿no? Lo que aquí quiebra esa posibilidad de que nuestros pueblos y nuestra ciudadanía pueda imaginarse, pensar un camino distinto, está quebrado por la imposición extractivista, por la imposición de los grandes capitales que hoy día determinan el camino tanto de nuestro sistema democrático como también de las decisiones respecto de lo que ocurre en los territorios. Hoy día, por ejemplo, se habla de un concepto que para mí es muy preocupante, que es la gobernanza. La gobernanza es un concepto que crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para, de alguna manera, reconfigurar la forma en que el Estado administra, que el Estado determina sus procesos de toma de decisión. Y en el fondo lo que se está haciendo allí es reconocer o imponer en los territorios la existencia de actores que pasan a tener voz y voto en el territorio, como las empresas transnacionales, en esta idea de gobernanza o de forma de tomar las decisiones reconociendo actores que son externos al territorio. Y creo que allí hay una reconfiguración de alguna manera del Estado en cómo se están tomando las decisiones y finalmente cómo se profundiza la democracia en nuestro país y en los territorios para determinar lo que viene, ¿no? El horizonte, el camino que queremos hacer para un nuevo modelo de vida en nuestro país, ¿no? Creo que allí hay un facilismo de aceptar ciertas conceptualizaciones que me parece que no están en un paradigma nuevo de camino de salida de la crisis que estamos viviendo. Claro. Y Manu, a propósito de lo que mencionaba Lucio de estas perspectivas de América Latina, tú vives en Wallmapu actualmente y ahí quería preguntarte cómo la experiencia de diálogo entre las luchas que dan como Modatima versus la cosmovisión del pueblo mapuche, que tú también conoces bastante bien, cómo se produce ese diálogo entre pueblos desde el territorio. Sí, yo creo que es súper interesante como pensar en cómo podemos también pensar en nuevas formas como de articulación o de acción en territorios en los cuales existen conflictos socioambientales, que en verdad son todos los lugares existen conflictos socioambientales, pero como también nos
como este mismo conflicto también puede servir como un catalizador, un espacio que genera también identidad, articulación, conciencia. Nuestra experiencia, que también va de mi experiencia personal, ¿no? Yo vivo en una comuna que es Curacautín, ¿no? Donde a partir de la articulación y la lucha entre las comunidades mapuche y la sociedad organizada, civil de Curacautín, hemos logrado detener 3 proyectos de empresas de centrales hidroeléctricas en el río Cautín. Y fue súper interesante, ¿no? Porque, bueno, utilizamos distintas estrategias jurídicas, pero en la práctica lo que logramos también como principal fundamento para poder enfrentarnos a estas centrales hidroeléctricas y estos proyectos que intervenían sitios, ¿no? Habitados por personas, por comunidades mapuche, era principalmente el valor y el significado cultural que tiene el agua y el río para la cosmovisión y la cultura mapuche. Y esto significó que hacíamos ceremonias en el río, hacíamos movilizaciones, utilizamos las estrategias legales, en el fondo como distintas herramientas que nos permitieron levantar esa lucha. Pero también nosotros estamos cotidianamente viviendo ahí, hacemos educación ambiental, hacemos talleres con los niños, talleres del agua, talleres con las vecinas, mapeamos el territorio, hablamos del agua, hablamos de la historia de la comunidad y empezamos como también a partir como, no sé, del agua, que es una preocupación como básica y de sentido común, comenzar a articular como esta conciencia ambiental y también una conciencia respecto, no solamente que claro, como que a veces ves mucho como cuidemos el agua, que está bien, no tiremos la basura del río, que es evidente, pero también empecemos a cuestionarnos quién es el dueño de estos ríos, por qué si usted vecina, vive hace 50 años acá, no tiene derecho de agua, por qué en el fondo, quién es el dueño de ese agua y por qué ellos que no son de acá. Entonces, cosas sencillas empiezan como a problematizar y creo que eso ha sido súper positivo para nosotras en el sentido de que hemos generado redes también de conciencia, de trabajo y que hemos salido victoriosas también. Pero creo que también hay algo como bien importante que tiene que ver con cómo como que en el fondo no separamos nuestras luchas por una sociedad justa, por los derechos humanos, por los derechos de la naturaleza, como vinculadas también a esta idea de que somos personas comunes, como hablar de post-extractivismo en una comunidad indígena es súper complejo, o sea, no da. Entonces, ¿cómo partir, no, de cuestionarnos cosas sencillas? E incluso, por ejemplo, no sé, nosotras usamos agua de la PR y somos parte de la comunidad. El agua, por ejemplo, también te articula en las aguas potables rurales. Entonces, a partir de lógicas que son no tan estructuradas como de ya vamos a una asamblea toda la semana, una reunión contable, no sé qué, sino de lógicas mismas. Ya hagamos un taller con la gente de la PR, hablemos con la vecina, llevemos a los niños al río. En el fondo, esas son cosas que nos han dado resultado porque en el fondo se va construyendo, al igual que la naturaleza lo hace, que lo hacen los ecosistemas, tejidos, diálogos, comunicaciones, en un contexto de diversidad entre personas que son mapuches, que no, pero que sí, digamos, encontramos un horizonte común y nos comenzamos a articular en eso y eso creo que ha sido para mí, para mis hijas y para la comunidad también súper positivo. Y a propósito de las estrategias que mencionabas, quería preguntarte algo también como de tu experiencia como abogada. Yo recuerdo mucho también a un compañero muy querido, Pablo Rivas, quien era militante del Movimiento por las Aguas y los Territorios, que lamentablemente falleció, pero respecto a un conflicto que tuvimos en la zona lacustre, específicamente en Pucón, las personas le preguntaban, compañero, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esta situación de contaminación del lago? Y me acuerdo un concepto que ocupaba, vamos a hacer el cóctel legal. Es decir, una serie de acciones legales para tratar de ralentizar el proceso y que en realidad es la defensa de derechos. Entonces, si nos pudieras ilustrar brevemente cómo funciona cuando una comunidad se encuentra con un proyecto hidroeléctrico, cuáles son las instituciones que tiene que identificar y cuáles son los primeros pasos que pueden dar para efectos de enfrentarse contra esos proyectos extractivistas. O sea, lo primero que yo creo que es súper importante es siempre utilizar todas las instancias de participación, porque la participación en los procesos ambientales te da legitimidad para después presentar, presentar reclamación ante el Tribunal Ambiental y otros órganos administrativos. Hemos presentado recursos de protección que en general no son tan efectivos, pero igual te sirven como para hacer bulla, para llamar a la gente, etcétera. Pero siempre es importante como la participación y la información, ¿no? Muchas veces pasa que estos proyectos llegan a un lugar y qué sé yo, no sé, había una geotermia. Y claro, se venden como energías limpias, pero tampoco le consultan a las comunidades. Hacer una consulta indígena es muy complejo, no existe como una regulación, procedimiento, etcétera. Entonces, en general, yo no sé, Lucio, también con su experiencia, como lo importante es informarse y participar.
Uno puede decir, es que no estoy ni ahí, ya, además que sí, pero que igual la ley te exige como un grado de participación para poder intervenir posteriormente, y eso creo que es muy, muy, muy importante. Además también es evidente que hay que usar los espacios que ya existen. Por ejemplo, los APR son espacios de articulación de personas que toman agua juntas y que cuidan el agua. Entonces, ¿cómo también utiliza estos espacios de protección, de diálogo, de información, y también desde ahí uno puede ir impugnando estas decisiones? Y yo creo que algo bien interesante que se está dando hoy día, que lo hablábamos como antes de empezar, que precisamente existe hoy día una embestida neoliberal respecto a estos procesos de participación, a los procesos de tramitación de los permisos de proyectos que tienen efectos ambientales, de proyectos extractivos. Y hoy día, ¿no? Si bien el sistema ambiental se creó pensando, ¿no?, como en la justicia ambiental, en el sentido de la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones, lo cierto es que hoy día existe una embestida importante de las empresas, ¿no?, y del capitalismo neoliberal en cercenar esos espacios y de hacer que todo sea mucho más rápido. Esa idea como, luchemos contra la permisología, es precisamente luchemos contra la participación, luchemos contra la consulta indígena, luchemos en contra de las decisiones de las comunidades. Porque finalmente, ¿no?, hoy día esta participación se integra en los permisos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho ojo hoy día, ¿no?, en estos discursos de la rapidez y el facilismo y de excluir a las comunidades, precisamente a lo que apunta a que sea todo más rápido, menos informado y menos participativo. Y eso es una nueva coyuntura que creo que tenemos que enfrentar también como Olca, Matmo, Atima, quienes seamos, ¿no?, porque en el fondo el enemigo es el mismo y necesitamos esta articulación y reforzar esos espacios. Y bajo esa misma lógica, luce un concepto que se ha instalado incluso por el propio gobierno, pero también viene desde hace varios años, que es el de transición ecológica. Y precisamente en la primera respuesta tú mencionabas algo sobre estas industrias verdes. Entonces quería preguntarte cómo ves la industria del hidrógeno verde en particular, y también esta estrategia nacional del litio relacionado a esta perspectiva anti-extractivista. ¿Qué condiciones debiesen tener para que pudiese ser tolerable su impulso? Y también conocer un poco cuál es la experiencia que han tenido ustedes concreta respecto a estos casos, que entendemos que también hay comunidades en conflicto a propósito de estas estrategias. Sí. Mira, sin duda, frente a la crisis y la búsqueda de respuestas, ¿no?, han surgido estas discusiones de que tenemos que transitar a un nuevo estado de cosas, ¿no? Y de ahí surge, sin duda, incluso desde los movimientos sociales, campesinos, de pueblos en Latinoamérica, la necesidad de hacer transiciones a un nuevo estado de la situación de nuestros países, y que también es un concepto que está en disputa y que ha sido de alguna manera capturado por los gobiernos. Hoy día tú ves que indistintamente las empresas hablan de transición, incluso hablan de transición energética justa, ¿no? O sea, se van agregando una serie de características para cooptar e imponer la continuación y profundización del modelo extractivista que ya hemos conocido hasta ahora. Y para eso se está usando estos conceptos de la transición energética, por ejemplo. Abordar la transición socioecológica, como se ha ido caracterizando en esta mesa, requiere una visión mucho más integral y no solo una transición energética, ¿no? La cuestión de la energía está muy centrada en esta lógica de la descarbonización y, por lo tanto, el abordaje de un aspecto de la crisis, ¿no? Pero acá estamos frente a una crisis política, a una crisis ecológica, una crisis social y otras dimensiones, digamos, que se manifiestan de distintas maneras en nuestras realidades. Entonces, se está usando este relato de la transición como una manera de encubrir la profundización del modelo capitalista neoliberal hoy día a partir de un discurso verde. Y eso lo estamos viviendo también en nuestro país. Hoy día lo que se denomina transición energética justa en Chile es una política que responde a directrices, sobre todo de Europa, para enfrentar su propia crisis. Y hoy día la Estrategia Nacional del Litio, la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde están en función de atender
esas necesidades de esa transición que han impuesto los países del norte global, especialmente Europa en este caso, por las relaciones que ha privilegiado Chile con ese bloque de países y que no necesariamente van a resolver nuestros problemas. Hoy día, la intensidad con la que están imponiéndose grandes proyectos de energía renovable, lo que se está haciendo en términos de implementación de la estrategia del hidrógeno verde es brutal en los territorios. Hoy día, si bien se están usando nuevas tecnologías como para presentar esta estrategia, pero finalmente la escala y los impactos que se proyectan en los territorios son más o menos los mismos que ya hemos conocido con la gran minería, con el modelo forestal intensivo, etc. Para tener hidrógeno verde se necesita mucha agua y mucha energía. Y para eso se están proyectando una gran cantidad de plantas desalinizadoras en las costas de Chile que entran en conflicto con pueblos indígenas costeros, entran en conflicto con pueblos de pescadores artesanales a lo largo de todo Chile. Pero también necesitan volúmenes de energía gigantescos. Entonces hoy día estamos viendo proyectos de energía solar que son 1000 hectáreas de paneles solares o una gran cantidad, cientos y cientos de torres eólicas para generar energía no para nuestra transición, ¿no? O sea, tú revisas el anuario estadístico de la Comisión Nacional de Energía y te das cuenta que si bien crece la energía eléctrica producida por renovables no convencional, pero fíjate que también crece a nivel general el uso de los combustibles fósiles. Y Chile, lo dijo recientemente una evaluación que hizo la OCDE, la evaluación ambiental que se hace cada cierto tiempo, peligrosamente Chile sigue aumentando los gases de efecto invernadero y pone en riesgo incluso la propia meta declarada por estos gobiernos de cumplir con la meta de descarbonización al año 2050, que es lo que Chile ha comprometido con el Acuerdo de París en el marco de la Convención de Cambio Climático. Entonces no es un tema que nosotros estemos creando, digamos, sino que está respaldado por las propias estadísticas que el Estado de Chile genera para ir evaluando cómo se implementa una política energética. Entonces se da la paradoja que tenemos un parque de generación de energía eléctrica que hoy día está sobredimensionado. Más de la mitad de la capacidad de generación de energía eléctrica que existe hoy día en Chile no se usa. Pero además tenemos una gran cantidad de uso de combustibles fósiles. Entonces, cuando a mí me dicen transición energética, yo quiero saber cuál es la meta que tiene el gobierno de Chile para disminuir la quema de combustibles fósiles. O sea, no es suficiente que me digan que aumenta la generación de energía eléctrica por fotovoltaicas o eólicas, ¿no? Porque además eso se está incentivando para producir hidrógeno verde que va a ser exportado a las economías europeas y por lo tanto nosotros seguimos no asumiendo la transición que requiere nuestro país y estamos en función de necesidades que tienen otras economías y otros países y nos estamos quedando con grandes impactos. Hoy día, si tú revisas, si pudiéramos desplegar acá un mapa de los conflictos territoriales, de los conflictos socioambientales a lo largo del país, una gran cantidad de ellos está relacionados con fotovoltaica, que no solo, lo que pasa es que acá lo verde se usa para encubrir, ¿no?, lo nocivo que tiene la manera como se está llevando adelante esta estrategia. Hoy día se está instalando grandes fotovoltaicas en suelos agrícolas, en la zona central en suelos de alta calidad. Hay un proyecto en Catemu que está en conflicto con la comunidad, 250 hectáreas de suelos de clase 1, 2 y 3, que son los mejores suelos agrícolas del país, que se están sacrificando para instalar
proyectos fotovoltaicos. La gran cantidad de conflictos que hay en las zonas de Los Ángeles, de Negrete, de Mulchen, en la frontera entre la región de la Araucanía y la región del Biobío, demuestran que se está generando nuevas afectaciones a partir de esta política que no ha sido consultada, no hay debate, ¿no? Se impuso la estrategia del hidrógeno verde, no hubo consulta indígena. La estrategia nacional del litio tampoco tuvo consulta indígena, ni tampoco ha tenido un debate necesario en el país para que se asuma hoy día en la práctica como el nuevo modelo de desarrollo. Eso es lo que ha dicho el presidente Boric, ¿no? Hoy día en la crisis climática nos da la oportunidad, dice el presidente, de encaminarnos hacia un nuevo modelo de desarrollo a partir de la Estrategia Nacional del Litio y la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde. Y resulta que lo que estamos viendo es finalmente una gran avanzada extractivista que bajo un nuevo relato está generando más problemas de los que ya hemos acumulado en la historia. Un tremendo el análisis de las estrategias nacionales del litio y también la perspectiva que tiene el gobierno sobre la transición energética. Y ahí, Manu, uno de los elementos que también se ocupa a partir de esta transición ecológica, ¿o no?, es algunas apuestas un poco más conceptuales o teóricas que ustedes han ocupado algunas veces en discurso o en alocuciones y que ocupan, a veces hablan de ecofeminismo, otras veces de ecosocialismo. ¿Podrías contarnos un poco cómo pensar alternativas al capitalismo actual desde la propia experiencia de las organizaciones donde participas? Sí, bueno, precisamente yo comparto mucho lo que plantea Lucio y lo grave es que en el fondo uno tampoco ve como que, no sé, estas grandes instalaciones de generación de energía estén conectadas, qué sé yo, al sistema interconectado central y que dé energía para nosotros o para nosotras. No, el hidrógeno verde se va en unos tubos a Europa. No es algo que se genere para nosotros, entonces también es fuerte, ¿no? Porque esto mismo que estamos viendo, esta transición energética, viene a cubrir necesidades del primer mundo, de los países que ya están consolidadas su economía. Entonces, en el fondo seguimos como replicando estas mismas lógicas de sacrificar nuestros territorios para entregar energía para vendernos. Entonces yo creo que ahí es interesante como un poco como estos relatos del ecofeminismo, los ecosocialismos, básicamente también plantean en primer lugar así como bajar la escala. No es posible que sigamos generando y sacrificando como energía para las grandes empresas, las grandes industrias como Siemens, como las grandes empresas europeas que finalmente van a ocupar para sus camiones, para sus autos ese hidrógeno verde. Y entonces desde ahí es como, bueno, ¿cómo avanzamos en algo que sea más justo, a más allá de decir que todo es malo? Porque también nos pasa mucho, ¿no? Como desde el mundo ambiental que estamos en contra de muchas cosas, pero que nos falta dar ese paso adelante y decir, bueno, ¿cómo construimos desde ahí? Y en ese sentido yo, por ejemplo, creo que la energía nos da oportunidades bien importantes, por ejemplo, ¿no? Para pensar en comunidades energéticas locales. Es posible, o sea, no es que estemos en contra de los paneles solares, pero hagámoslo a una escala que nos permita que las propias comunidades que necesitan energía puedan tener, digamos, su generación de energía que no sea en base a petróleo y que sea para las propias comunidades. Y eso se puede, incluso la gente podría vender la propia energía que generan sus territorios y conectar los sistemas interconectados. Bajar la escala. O sea, si estamos hablando de que queremos descarbonizar la energía, no es posible de que usemos camiones por todo Chile que contaminan un montón, ¿no? Y como, por ejemplo, ¿no? Las producciones agrícolas, de energía, etcétera, se pueden ir quedando en cadenas mucho más cortas de producción y de distribución que permitan que las comunidades o que las propias ciudades también se abastezcan con lo que existe como cercano a ellos, a ellas, y que también generen como riquezas para la propia región. Nosotros en la Araucanía vimos un territorio que está lleno de energía, lleno de forestales, lleno de estas empresas extractivas, pero es la región más pobre de Chile. Estamos así, la educación es pésima, los caminos son horribles, los liceos son pero del terror. O sea, para llegar aquí a Santiago tuve que tomar como 3 buses. Entonces, en el fondo, ¿no? Creo que esta gran paradoja, ¿no? De este grado de extracción que existe en los territorios versus, digamos, lo que le genera a las comunidades es muy desigual.
Entonces, una de las propuestas importantes, más allá de estos grandes relatos, es decir, bueno, primero, cómo hacemos economías que sean solidarias a baja escala y que permitan también un desarrollo de las propias comunidades como a escalas distintas, ¿no? Que no nos sigamos vendiendo para el extranjero al mejor postor, y pensar también cómo fortalecemos nuestras capacidades. Y retomamos saberes que, si bien han sido olvidados durante mucho tiempo, ¿no? Cuando uno vive en el campo, como es mi caso, uno habla con los vecinos y las vecinas y saben un montón de cómo trabajar la tierra, los ciclos, de cómo generar economía, y vas viendo que existen prácticas que han sido negadas durante mucho tiempo, donde también esta idea de la colonización no es solamente que vendamos todo, sino que también las formas de producción, las formas de relación de la naturaleza están súper mediadas, como por, qué sé yo, por la economía, por Bayer, por vender las semillas, por contaminar, por matar la maleza. Entonces, en el fondo, como retomar un poco formas de producción y de consumo que sean a baja escala, pero que también se beneficien a las comunidades, yo creo que es una salida posible, ¿no? Dentro de esta transición que tenemos que necesariamente vivir. Es evidente, y nosotros no somos tan inocentes en creer que nosotros vamos a acabar con el capitalismo de un día a otro, ni que ni siquiera como una nueva constitución esto va a cambiar, porque el poder es mucho más grande. Pero cómo no nos enfrentamos a eso en esta búsqueda, ¿no? Primero, de generación de recursos y de energía para sostener la crisis a una escala que no sea invasiva y brutal como lo que estamos haciendo con la naturaleza, y que también retome las culturas rurales, agrícolas, indígenas de nuestros territorios. Yo creo que ese es un camino esencial, y desde Latinoamérica tenemos mucho que aportar desde ahí y dar como una luz de esperanza, ¿no? Porque al igual que como en el fondo, ¿no? El agua no conoce frontera, la naturaleza no conoce frontera. Esta idea como de extracción y de venta, de importación-exportación, son construcciones también humanas, ¿no? Entonces, si también pensamos en superar estas lógicas e incluso pensar desde distintas organizaciones o economía solidaria que nos podamos vincular como haciendo una alternativa a estas lógicas imperantes, yo creo que por ahí un poco están estas luces de esperanza y de volver a retomar cosas básicas, ¿no? Que compartir, generar recursos en conjunto, y ahí también el ecofeminismo aporta mucho, ¿no? Desde cómo entre mujeres nos apoyamos, generamos recursos, generamos economía y vamos sustentando, ¿no? Formas de vida que no intentan ser acumular capital y capital y capital, sino sostener la vida desde escalas distintas que no sean invasivas con la naturaleza ni con nosotras mismas. Gracias, Manu. Y Lucio, una de las teorías que se ha mencionado y que ha sido bastante caricaturizada en estas discusiones de ecologismo, algo también lo mencionaba la Manu, de que se plantea como, claro, ustedes están en contra de todo y además quieren dejar de crecer. Y la derecha plantea como una de las cuestiones primordiales crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Qué podrías decirnos a partir de las teorías decrecionistas en términos generales? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Desde dónde se sitúan? ¿Tiene algún grado de pertinencia a nivel latinoamericano? ¿Cómo ves esa discusión? Sí, mira, esto tiene que ver con la búsqueda de respuestas a la crisis en distintas dimensiones, ¿no? El decrecimiento como planteamiento surge fundamentalmente en Europa. Y paralelamente a eso, sobre todo en la etapa de las primeras décadas de este siglo, aparece también en el debate conjuntamente con las discusiones post-extractivistas en Latinoamérica, o que instalan, ¿no? como paradigma de nueva sociedad el buen vivir, digamos, como parte de las experiencias y de los desarrollos intelectuales, sociales, políticos que se están dando en Latinoamérica. Entonces, desde ese punto de vista, que si bien surgen en momentos temporales similares, el decrecimiento y el buen vivir, el post-extractivismo, surgen de geografías y de culturas y de pueblos distintos, ¿no? Y por lo tanto, si bien eso pasa a ser en parte una respuesta a la crisis en Europa, no necesariamente eso es una respuesta para lo que vivimos en Latinoamérica, donde nuestras realidades son distintas, ¿no? O sea, en Europa son sociedades de alto consumo, tanto de materiales como de energía, sociedades de la opulencia de alguna manera, y nosotros en Latinoamérica
vivimos en países con altos niveles de injusticia, de problemas de concentración de la riqueza extrema. O sea, nuestras soluciones tienen que ir por otro lado, creo yo. Si bien dentro de nuestros países de alguna manera también convivimos con un norte, ¿no? Desde la lógica de la acumulación, digamos, o sea, también hay un 1% en nuestros países que concentra una gran cantidad de la riqueza y reproduce patrones de consumo, de formas de vivir que se dan en los países industrializados, pero en general me parece que el abordaje debe ser desde otro escenario, ¿no? Y creo que ahí nosotros nos sentimos más próximos a visualizar, por ejemplo, una transición o transiciones que sean post-extractivistas, que sean populares, que sean participativas, ¿no? Y que de alguna manera respondan a nuestras realidades, ¿no? Y que también se enfrente del punto de vista cultural, del punto de vista de la vida cotidiana, los temas del consumismo, por ejemplo, pero sin duda desde una matriz distinta, ¿no? Y creo que eso lo pondría, digamos, si bien es un diálogo que se debe seguir dando, que debemos seguir discutiendo entre los pueblos de Europa y Latinoamérica, pero me parece que las prioridades nuestras instalan la discusión y las miradas en otra dirección, no tanto en este planteamiento decrecentista que responde más a una realidad europea que latinoamericana. Yo ahí trato de recoger con mucha más fuerza los pensamientos, las reflexiones que se dan en Latinoamérica y que son muy ricas desde distintas orientaciones, y que creo que allí tenemos que encontrar los caminos de salida. Sin duda, los caminos de bienestar, de construir una nueva sociedad para Chile, no pueden estar de espalda a la realidad latinoamericana, ¿no? Tiene que ser en diálogo. Necesitamos construir una nueva comunidad latinoamericana distinta a la que se da hoy día, donde Chile, de alguna manera, está de espalda a las realidades de los otros pueblos latinoamericanos, porque se siente o le hacen creer que tiene cierta vanguardia lamentablemente en las políticas de la transición, que son bastante neoliberales y que no responden a los intereses propios de nuestro país. Yo creo que por ahí situaría las prioridades, ¿no? Creo que si no nos perdemos y seguimos actuando de una manera con un pensamiento un poco neocolonial, creo yo. ¿Y tú, Manu, cómo ves? Se acusó mucho el primer proceso constituyente de ser decrecionista. Mira, porque me acordé hoy. Bueno, esto fue muy usado de ser pachamámico al mismo tiempo, para con todas las etiquetas juntas, ser plurinacional, para pachamámico. estigmatizar, para justamente caricaturizar, claro. Esto de, no sé, ver como una atrocidad, esto de no concebir el crecimiento económico como el eje central del camino de nuestra sociedad para el futuro, ¿no? Y creo que a veces nos atrapan un poco en esa lógica y necesitamos salirnos de él. Sí. ¿Y tu mano ahí cómo la ves? Sobre todo no tanto en el horizonte constitucional, tú ya lo has mencionado, o sea, como cambiar la constitución a una dimensión, sino en la construcción de una sociedad distinta. O sea, yo igual comparto claramente con Lucio. De hecho, yo como soy un poco más crítica, como que a mí, como que ya hoy día como la institucionalización del buen vivir durante el siglo XX, también creo que como que construimos mucho en base como a eslogans o términos, y que después son apropiados, como la transición ecológica, el buen vivir y no sé qué, y que terminamos replicando lo mismo pero con otro nombre. Yo creo que ahí hay que tener mucho ojo con eso, ¿no? Y creo que hoy día, ¿no? Ese es nuestro principal desafío, ¿no? Y nuestra característica como Latinoamérica hoy día es que, igual a diferencia de otros continentes y otros, hoy día somos capaces de vincular nuestra lucha por la justicia social, por nuestros derechos, con la lucha por la naturaleza. Y eso yo creo que se lo debemos a los pueblos indígenas, que en el centro de su filosofía está el cuidado y la protección de la naturaleza, pero no
desde nuestra lógica como porque nos sirve. No porque nosotros como que protegemos la naturaleza porque nos sirve para después tomar agua, sino porque se sitúan filosóficamente, ¿no?, los pueblos indígenas como un elemento más dentro de un gran ecosistema, una gran biodiversidad que finalmente es el planeta. Y yo creo que cuando entendamos eso, ¿no?, de que nuestra existencia en la Tierra tiene que implicar no destruir todo, ¿no?, que es la lógica del capitalismo, vamos a ser capaces, ¿no?, de generar, digamos, conocimiento, ciencia, cultura, ¿no?, para superar esta crisis. Yo no sé si le pondría nombre de crecimiento porque también me parece que igual necesitamos como, o sea, claro, sería un país rico, podéis plantear eso, ¿no?, pero igual obviamente como estamos nosotros, necesitamos también generar riqueza para nosotros mismos, crecer nosotras mismas. Pero yo creo que hoy día precisamente esta construcción de una sociedad, de movimientos sociales, de organizaciones que incluyan, ¿no?, esta lucha como por la protección de la naturaleza, por el cuidado con la naturaleza, no como un ítem extra, no como un ministerio de medio ambiente, sino como algo central en cómo entendemos la economía, en cómo entendemos la educación, cómo entendemos la vida misma. Yo creo que eso va a sentar las bases de una revolución real, ¿no? Y que también, digamos, nuestro camino como MAT, como Moativa, como Olca, como organizaciones, también construir también una, no sé si una clase ecológica, pero sí una conciencia, ¿no?, de que sea transversal, de que los temas ambientales no son de hippie y no son como de jardinería, ¿no? Son precisamente la única forma en que vamos a poder seguir sobreviviendo es con aire, con agua, con comida, y si no cuidamos la naturaleza, si no cambiamos nuestros paradigmas de consumo y de producción capitalista, eso no vamos a poder generarse. De hecho, yo siempre se me han invitado como a encuentros así de, no sé, temas jurídicos, y yo digo, ya, súper interesante su discusión, pero si el mundo se acaba, lo cierto es que todas sus teorías ahí van a quedar. Estamos hablando de un tema de vida o muerte, y desde ahí, desde nuestra identidad latinoamericana, desde nuestra historia de pueblos de lucha, yo creo que tenemos las claves para construir, insertando, ¿no?, como una centralidad esta interdependencia con la naturaleza, esta conciencia de que somos naturaleza y que es nuestro presente y que es nuestro futuro. Desde ahí yo creo que están las claves, pero todavía no sé, no le pondría el nombre. Capaz que es Lucio Cachepa. No, pero yo encuentro la razón, lo que tú dices, ¿no? El tema no son las etiquetas, el tema es lo que sostiene. De alguna manera el buen vivir refleja, o en Latinoamérica ha tenido la capacidad de incorporar bajo ese paraguas estas distintas visiones, por ejemplo, que el provienen... gobierno hoy día arreglan camino y le ponen plan buen vivir, claro. Y es como... Lo que ocurre, como lo mencionábamos anteriormente, con esta cooptación, ¿no?, de ciertos conceptos que incluso se han construido socialmente para ir de alguna manera configurando ciertos horizontes, ciertos nuevos paradigmas, y que el sistema ve que son tienen lógica y los toman. Y lo que tú dices, lo del plan buen vivir, es fatal en los países, en Ecuador y en Bolivia, donde estos temas tuvieron en un momento mayor también expresión, como que también se institucionalizaron, ¿no? Y entonces los indicadores del buen vivir y que finalmente se reproducen bajo ese mismo paraguas políticas neoliberales o tradicionales, ¿no? Entonces, y no se logran plasmar en nuevas políticas o en nuevos horizontes que efectivamente reflejen el espíritu que estaba originalmente detrás de eso, ¿no? Que de alguna manera es una complementariedad entre movimientos sociales de nuevo cuño que tratan de construir horizontes distintos, recogiendo las experiencias, la cosmovisión, la manera de concebir la relación sociedad-naturaleza de los pueblos indígenas, y que hoy día es central para Latinoamérica. O sea, y ese es uno de los problemas del decrecimiento, ¿no? El decrecimiento tiene un sello muy antropocéntrico, ¿no? Y justamente lo que necesitamos es concebir un horizonte y salidas, transiciones que cambien esa lógica, ¿no?, de separación entre las comunidades humanas y la naturaleza. Y como decía Manuela, necesitamos otra filosofía, otra manera de concebir esa vida futura, digamos. Es clave, o sea,
estamos viviendo, estamos en medio de la crisis, la estamos sintiendo ahora, en este momento, y necesitamos replantearnos esa sociedad que nos está dando, que está profundizando la crisis y no está dando respuesta al bienestar que necesitamos. Sí, sin lugar a dudas, uno de los desafíos de las organizaciones sociales y populares ahora es seguir pensando sobre estas nuevas formas de sociedad, y precisamente el programa trata de poner en discusión y encender algunas chispas, luces en torno a dónde ir generando este debate de cómo avanzar programáticamente, y también ahí en esa línea recomendarle un libro que trajo Lucio, que es Salidas del laberinto capitalista, de crecimiento y posextractivismo, de Alberto Acosta y Ulrich Brandt, trabajado con la Fundación Rosa Luxemburgo, para que puedan buscarlo, y también realizarle la invitación a seguir leyendo sobre estos temas, no comprarse todas las caricaturas. Detrás de cada una de estas etiquetas hay una discusión, hay luchas también, pero sin lugar a dudas tenemos que ir encontrando nuestro propio horizonte. Así que nuestro horizonte postcapitalista. Así que Manuela, Lucio, un placer conversar con el día de ustedes. Sin lugar a dudas, las espectadoras, los espectadores de Postcapitalismo van a estar contentos con este programa, y los dejamos cordialmente invitados al próximo capítulo de Postcapitalismo. Gracias, hasta la próxima. Javier, por la Gracias, invitación. gracias. Gracias, Manuela. Gracias, Luz.